Supimos que compraste una mansión en la playa. Vinimos a vivir contigo y a hacer las paces, declaró mi hijo Eduardo en la puerta, empujando las maletas hacia adentro sin esperar respuesta. Yolanda, su esposa, entró detrás de él con esa sonrisa falsa que siempre usaba cuando quería algo. No los detuve. Dejé que cruzaran el umbral arrastrando sus equipajes como si fueran dueños del lugar. Dejé que caminaran por el pasillo estrecho mirando las paredes con curiosidad y cierto desprecio disimulado. Pero cuando llegaron al salón principal, todo cambió. Eduardo se detuvo abruptamente. Su rostro pasó de la arrogancia a la confusión total en cuestión de segundos. Yolanda chocó contra su espalda y dejó caer una de las maletas. El ruido sordo resonó en el silencio tenso que se formó instantáneamente. Ambos se quedaron paralizados ante la escena que tenían frente a sus ojos. Sus bocas se abrieron ligeramente, pero ninguna palabra salió. Solo miraban fijamente hacia adelante como si hubieran visto algo imposible de procesar. Yo permanecí quieta junto a la entrada del salón, observándolos con una calma que había tardado años en construir. No dije nada. No expliqué nada. Simplemente esperé a que sus cerebros procesaran lo que estaban viendo. La expresión de Eduardo era una mezcla de shock, indignación y algo que no supe identificar al principio. Tal vez miedo. Tal vez vergüenza. Yolanda dio un paso atrás involuntariamente, como si quisiera huir pero sus piernas no respondieran correctamente. Habían pasado 15 años desde la última vez que vi a mi hijo. 15 años desde que se casó con Yolanda y decidió que yo ya no era necesaria en su vida. 15 años desde que dejó de contestar mis llamadas, de responder mis mensajes, de recordar mi cumpleaños. Durante todo ese tiempo trabajé sin descanso limpiando casas, cuidando ancianos, planchando montañas de ropa en casas donde era invisible. Ahorré cada centavo que pude. Me salté comidas. Usé la misma ropa durante años. Todo para llegar a este momento. Y ahora estaban aquí, parados en mi sala, mirando algo que claramente no esperaban encontrar. La brisa del mar entraba por las ventanas abiertas, trayendo ese olor a sal que tanto amaba. Las cortinas blancas se movían suavemente creando sombras danzantes en las paredes. La luz de la tarde iluminaba cada rincón del espacio amplio y limpio. Pero ellos no miraban las ventanas ni el océano que se veía a lo lejos. No miraban los muebles sencillos ni el suelo reluciente. Miraban la pared principal. Esa pared que lo cambiaba todo. Eduardo finalmente encontró su voz, aunque sonaba extraña, casi quebrada. Mamá, ¿qué es todo esto? ¿Qué significa? No era realmente una pregunta. Era una acusación disfrazada de confusión. Yolanda se acercó más a él, aferrándose a su brazo como si necesitara apoyo físico para mantenerse en pie. Sus ojos recorrían la pared de izquierda a derecha una y otra vez, como si esperaran que la imagen cambiara, que lo que veían desapareciera. Crucé los brazos lentamente y me apoyé contra el marco de la puerta. Todavía no era el momento de hablar. Todavía no era el momento de explicar. Quería que sintieran la incomodidad, la confusión, el desconcierto. Quería que experimentaran aunque fuera una fracción de lo que yo sentí durante todos esos años de abandono. La sala estaba en completo silencio excepto por el sonido de las olas rompiendo contra la playa. Ese sonido constante y pacífico que contrastaba brutalmente con la tensión que llenaba cada centímetro del espacio. Eduardo dio un paso hacia adelante, luego otro. Se acercó a la pared como hipnotizado. Su mano se levantó lentamente, casi tocando la superficie, pero se detuvo a centímetros de distancia. No puede ser, murmuró casi para sí mismo. Esto no puede ser real. Yolanda permanecía atrás, negando con la cabeza repetidamente, sus labios moviéndose sin producir sonido. Parecía estar rezando o maldiciendo, no estaba segura. Yo había imaginado este momento cientos de veces durante los últimos meses. Había ensayado mentalmente cada palabra, cada gesto, cada reacción posible. Pero ahora que finalmente estaba sucediendo, descubrí que el silencio era mucho más poderoso que cualquier discurso preparado. Mi presencia tranquila, mi rostro sereno, mi postura relajada decían más que 1000 palabras. Eduardo se giró hacia mí con los ojos muy abiertos. Mamá, necesito que me expliques qué está pasando aquí. Ahora. Su tono era exigente, autoritario. El mismo tono que usaba cuando era adolescente y creía que el mundo le debía todo. El mismo tono que usó la última vez que hablamos,
cuando me dijo que Yolanda y él necesitaban espacio, que yo era demasiado simple para encajar en su nueva vida de profesionales exitosos. Me había dolido entonces. Me había destruido. Lloré durante semanas enteras, sin que nadie lo supiera. Pero ese dolor se había transformado con el tiempo en algo diferente. En claridad. En propósito. «Explícame qué haces aquí, Eduardo», respondí finalmente con voz calma pero firme. «Explícame por qué después de 15 años de silencio absoluto apareces en mi puerta sin avisar, con tus maletas, asumiendo que puedes simplemente instalarte en mi casa». Mi pregunta flotó en el aire como una acusación invisible. Eduardo abrió la boca, pero no salió nada. Yolanda apretó más fuerte su brazo, sus nudillos blancos por la presión. El sol de la tarde creaba un contraste perfecto entre la luz dorada que entraba por las ventanas y las sombras que se formaban en las esquinas. Todo en esa escena parecía suspendido en el tiempo. Los tres nos mirábamos en silencio, cada uno esperando que el otro dijera algo primero. Pero yo había aprendido algo valioso durante todos estos años trabajando en casas ajenas. Quien habla primero, pierde. Quien muestra desesperación primero, pierde. Quien rompe el silencio incómodo primero, entrega su poder. Así que esperé. Y mientras esperaba, vi cómo la confianza arrogante de Eduardo comenzaba a desmoronarse lentamente, como arena cayendo por un reloj. Vi cómo Yolanda miraba nerviosamente hacia la salida, calculando distancias, considerando opciones. Vi cómo ambos finalmente comprendían que esto no iba a ser lo que habían planeado. Que yo no era la misma mujer sumisa y agradecida que habían abandonado hace 15 años. Que algo fundamental había cambiado. Y ese algo estaba justo ahí, en esa pared que no podían dejar de mirar, en ese salón que no entendían, en esta casa que creían conocer pero que era completamente diferente a lo que imaginaron. Eduardo carraspeó intentando recuperar algo de compostura. Se alejó de la pared y vino hacia mí con pasos calculados, como si estuviera midiendo cada movimiento. «Mamá, sé que han pasado años. Sé que cometí errores. Pero somos familia. La familia se perdona, se apoya, se cuida mutuamente». Sus palabras sonaban ensayadas, mecánicas, como si hubiera practicado ese discurso durante todo el viaje hasta aquí. Yolanda asintió detrás de él con fervor exagerado, sus ojos todavía desviándose constantemente hacia la pared misteriosa. «La familia», repetí lentamente, saboreando cada sílaba. «Qué interesante que menciones esa palabra justamente ahora». Me moví hacia el centro de la sala con pasos tranquilos, mis sandalias gastadas haciendo un sonido suave contra el suelo. «Dime, Eduardo, ¿dónde estaba esa familia cuando cumplí 50 años y pasé el día sola limpiando baños ajenos? ¿Dónde estaba cuando tuve neumonía y ningún teléfono sonó para preguntar cómo estaba? ¿Dónde estaba la familia durante 15 años completos de silencio absoluto?» Eduardo bajó la mirada momentáneamente, pero se recuperó rápido. «Estábamos construyendo nuestras vidas. Mamá. Teníamos trabajos importantes, responsabilidades. Tú no entiendes lo que es mantener cierto nivel social, ciertas apariencias. Yolanda y yo nos movíamos en círculos donde…». Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. Pero ya era tarde. Las palabras flotaban en el aire como humo tóxico. «Donde una empleada doméstica no encajaba», terminé la frase por él. «Donde tu madre que limpiaba retretes para pagar tu universidad era una vergüenza. Donde mis manos arrugadas y mi ropa barata no quedaban bien en las fotografías de sus cenas elegantes». Mi voz seguía calmada, sin rastro de amargura. Solo hechos. Solo verdades dichas en voz alta por primera vez. Eduardo se puso rojo. Yolanda miraba hacia otro lado, incómoda, sus tacones altos haciendo pequeños ruidos nerviosos contra el piso. «No es así, mamá. No lo simplifiques tanto», protestó Eduardo con voz tensa. «Las cosas son complicadas. Hay matices que tú no comprendes. Nosotros teníamos que establecernos, crear una base sólida antes de poder». Su voz se fue apagando cuando mis ojos lo miraron directamente, sin pestañear, sin concederle el alivio de apartar la vista. Durante 40 años había bajado la mirada ante patrones, ante desprecios, ante humillaciones cotidianas. Ya no más. Antes de poder ¿qué? Lo desafié suavemente. Antes de poder recordar que tenías madre. Antes de poder responder un mensaje. Antes de poder hacer una llamada de 5 minutos en Navidad.
Me acerqué a la ventana y miré hacia el océano. Las olas seguían su ritmo eterno, indiferentes a los dramas humanos. Pero ahora sí aparecen. Después de todo este tiempo. Con maletas. Hablando de mudarse. De hacer las paces. Me giré hacia ellos nuevamente. ¡Qué conveniente! Yolanda finalmente habló, su voz aguda y defensiva. No vinimos a pelear, Margarita. Vinimos porque supimos que compraste esta propiedad y pensamos que sería una oportunidad perfecta para reconectar. Para que Eduardo recupere la relación con su madre. Para que todos seamos una familia otra vez. Sonrió con esa sonrisa practicada que probablemente usaba en reuniones de negocios. Además, esta casa es enorme. Hay espacio de sobra para todos nosotros. Podemos ayudarte con los gastos, con el mantenimiento. Sería beneficioso para todos. Ahí estaba. La verdadera razón comenzaba a asomar entre las palabras cuidadosamente elegidas. Me crucé de brazos y las observé a ambos con curiosidad casi científica. Ayudarme con los gastos, repetí pensativamente. Qué generoso de su parte considerando que yo mantuve esta casa completamente sola hasta ahora. Considerando que la compré con mi propio dinero ahorrado durante décadas. Considerando que nunca pedí su ayuda ni la necesité. Eduardo se movió inquieto, sus ojos volviendo una vez más hacia la pared principal. No podía evitarlo. Lo que fuera que estuviera viendo allí lo tenía completamente desconcertado. Mamá, por favor. Sabes que hemos pasado por tiempos difíciles últimamente. La economía, los negocios, todo ha sido complicado. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Pensamos que tal vez podríamos quedarnos aquí temporalmente mientras reorganizamos nuestras finanzas. Nada permanente. Solo hasta que las cosas mejoren. Tiempos difíciles, murmuré. Entonces era eso. No habían venido por amor maternal. No habían venido por remordimiento genuino. Habían venido porque necesitaban algo. Porque finalmente la empleada doméstica ignorada tenía algo que ellos querían. La ironía era casi hermosa en su crueldad. Y díganme, cuando planeaban contarme la verdad. Cuando iban a dejar de lado el teatro de la reconciliación familiar y admitir que están aquí por necesidad, no por afecto. El rostro de Eduardo se endureció. Ahí estaba el hijo que recordaba. El que se enojaba cuando las cosas no salían como él quería. Estás siendo injusta, mamá. Estás asumiendo cosas. Sí, hemos tenido problemas económicos. Sí, necesitamos ayuda temporalmente. Pero eso no significa que no queramos estar cerca de ti también. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Se pasó la mano por el cabello, frustrado. Además, después de todo lo que hiciste por mí, lo mínimo que puedes hacer es apoyarme ahora que realmente te necesito. Esas últimas palabras flotaron en el aire como una bofetada. Lo mínimo que podía hacer. Después de 40 años de trabajo extenuante. Después de sacrificar mi juventud, mi salud, mis propios sueños para darle todo lo que necesitaba. Después de 15 años de abandono total. Lo mínimo que podía hacer era rescatarlo de sus propios fracasos. La audacia era impresionante. Me reí. No pude evitarlo. Una risa suave y genuina que los tomó completamente por sorpresa. ¿Qué te causa tanta gracia?, preguntó Yolanda con tono ofendido. Tu hijo está pidiéndote ayuda y te ríes. ¿Qué clase de madre hace eso? Se acercó más a Eduardo en un gesto protector exagerado. Sabía que esto era mala idea. Sabía que ella no entendería. Algunas personas nunca cambian. Siempre egoístas, siempre pensando solo en sí mismas. Sus palabras tenían el filo afilado de alguien acostumbrada a manipular situaciones a su favor. Me acerqué lentamente a la pared que tanto los perturbaba. Pasé mi mano suavemente sobre la superficie, sintiendo cada textura, cada detalle bajo mis dedos. Ellos me observaban con atención casi obsesiva, esperando alguna explicación, alguna revelación. Pero todavía no era el momento. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?, dije sin mirarlos, mi voz apenas por encima de un susurro. Que realmente creyeron que funcionaría. Que podrían aparecer después de tanto tiempo, decir las palabras correctas, y yo simplemente abriría las puertas y mi billetera sin hacer preguntas.
Eduardo dio un paso adelante, su voz más firme ahora, más desesperada. Mamá, por favor. Solo necesitamos un lugar donde quedarnos por unos meses. 3 meses máximo. Tengo inversiones que están por madurar, proyectos que van a despegar pronto. Solo necesito tiempo para recuperarme. Y pensé que podría contar con mi propia madre para eso. Pensé que la sangre significaba algo para ti. La sangre, repetí girándome lentamente hacia ellos. Qué curioso que menciones la sangre ahora. ¿Dónde estaba ese argumento cuando decidiste que yo no era lo suficientemente refinada para tu nueva vida? Cuando Yolanda te convenció de que una madre empleada doméstica arruinaría tu imagen profesional. Cuando eligieron conscientemente cortarme de sus vidas como si yo fuera un peso muerto. Mi voz seguía tranquila, pero cada palabra caía como una piedra en agua quieta. La sangre no significó nada durante 15 años. ¿Por qué debería significar algo ahora? Yolanda explotó finalmente. Porque eres su madre. Porque se supone que las madres aman incondicionalmente, que perdonan, que ayudan sin importar qué. Eso es lo que hacen las buenas madres. Su rostro estaba rojo, sus manos temblaban ligeramente. Pero tú nunca fuiste una buena madre, ¿verdad, Margarita? Siempre trabajando, siempre ausente, siempre poniendo tus empleos antes que tu hijo. Y ahora que finalmente tienes algo, ni siquiera puedes compartirlo con tu propia familia. El silencio que siguió fue denso, pesado. Eduardo miró a su esposa con algo parecido al pánico en los ojos, como si supiera que ella había cruzado una línea peligrosa. Pero el daño estaba hecho. Las palabras habían salido y no había forma de retractarlas. Me quedé completamente inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. La acusación. La distorsión completa de la realidad. La audacia absoluta. Respiré profundo, sintiendo como el aire salado llenaba mis pulmones. ¿Cuántas veces había imaginado este momento? ¿Cuántas veces había ensayado mentalmente lo que diría si algún día Eduardo regresaba? Pero nunca imaginé que sería así. Nunca imaginé que tendrían el descaro de venir no solo a pedir ayuda, sino a reclamarla como si fuera su derecho. Como si yo les debiera algo después de todo. Me acerqué lentamente a Eduardo, mirándolo directamente a los ojos. Esos ojos que alguna vez miraron a su madre con amor genuino, con admiración infantil. Ahora solo veía cálculo, desesperación y un sentido de superioridad herido. Tienes razón en algo, Yolanda, dije manteniendo mi voz extrañamente calmada. Trabajé mucho. Trabajé hasta que mis manos sangraban. Trabajé cuando tenía fiebre, cuando tenía dolor, cuando apenas podía mantenerme en pie. ¿Sabes por qué? Hice una pausa dejando que la pregunta flotara entre nosotros. Porque Eduardo necesitaba comer. Necesitaba ropa. Necesitaba libros, uniformes, útiles escolares. Necesitaba una universidad privada porque las públicas no eran suficientemente buenas para él. Mi voz se mantuvo firme, sin quiebre, sin lágrimas. Así que sí, estaba ausente. Estaba limpiando las casas de otras personas para que mi hijo pudiera tener un futuro mejor que el mío. Eduardo desvió la mirada hacia el suelo, incapaz de sostener mi mirada directa. Sus hombros se encorvaron ligeramente, como si el peso de mis palabras lo estuviera aplastando físicamente. Yolanda, en cambio, mantuvo su postura desafiante, su barbilla levantada en un gesto de falsa dignidad. Eso fue tu elección, respondió con frialdad. Nadie te obligó a sacrificarte tanto. Pudiste haber buscado otras opciones, otros caminos. Pero elegiste el martirio y ahora quieres que todos nos sintamos culpables por ello. La crueldad casual de sus palabras habría destruido a la Margarita de hace 15 años. Esa mujer que todavía creía que el amor maternal era suficiente, que algún día su sacrificio sería reconocido, valorado, apreciado. Pero yo ya no era esa mujer. El abandono me había enseñado lecciones que ninguna escuela podría enseñar. Me había mostrado quién era realmente cuando nadie estaba mirando. Tienes razón otra vez, admití sorprendiéndolos a ambos. Fueron mis elecciones. Y ahora estoy haciendo otras elecciones diferentes. Elecciones que ustedes claramente no esperaban ni comprenden. Me giré nuevamente hacia la pared misteriosa, esa pared que los tenía tan hipnotizados y confundidos. Pasé mis dedos sobre una de las fotografías que colgaba allí.
Una mujer mayor de sonrisa amable y ojos cansados. ¿Quieren saber qué es todo esto?, dije finalmente. ¿Quieren saber por qué esta casa no se parece en nada a lo que imaginaron? ¿Por qué el salón principal está decorado de esta manera tan extraña? Me volví hacia ellos con una expresión que no podían descifrar. Adelante. Acérquense. Mírenlo bien. Eduardo y Yolanda intercambiaron miradas inciertas. Había algo en mi tono que los ponía nerviosos, algo que no podían identificar pero que los hacía dudar. Lentamente, casi a regañadientes, se acercaron a la pared. Desde cerca podían ver mejor los detalles que desde la entrada solo habían vislumbrado. La pared completa, de un extremo al otro, estaba cubierta con fotografías de diferentes tamaños. Rostros. Docenas de rostros. Hombres y mujeres mayores, todos sonriendo, algunos con lágrimas en los ojos, otros con expresiones de paz profunda. Bajo cada fotografía había un nombre escrito con caligrafía cuidadosa. Isabel, Josefina, Alicia, Rafael, Roberto, Cero, y muchos más. Pero no eran solo fotografías. Entre las imágenes había objetos personales cuidadosamente colocados. Un reloj de bolsillo antiguo, un rosario de cuentas gastadas, una medalla militar, un anillo de bodas, una carta amarillenta por el tiempo. Cada objeto tenía una pequeña placa dorada debajo explicando su significado, su historia, su importancia. Eduardo se inclinó para leer una de las placas, su ceño frunciéndose más con cada palabra. Yolanda retrocedió levemente, su rostro perdiendo color gradualmente. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó Eduardo con voz temblorosa. «¿Quiénes son todas estas personas? ¿Por qué tiene sus fotografías, sus cosas personales en tu pared?». Se giró hacia mí con una mezcla de confusión y algo que empezaba a parecerse al miedo. «Esto no es normal. Esto no es lo que hace la gente en sus casas. ¿Qué significa todo esto?». Su voz subió de volumen, la desesperación filtrándose entre las palabras. «Necesito que me expliques ahora mismo qué está pasando aquí». Me senté tranquilamente en el sofá, cruzando las piernas con calma deliberada. Dejé que el silencio se extendiera un poco más, observando cómo su ansiedad crecía con cada segundo que pasaba sin respuesta. Afuera, las gaviotas gritaban mientras volaban sobre el agua. El sol comenzaba a descender lentamente hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Era un atardecer hermoso. «Perfecto. Esta casa no es una mansión privada», dije finalmente con voz suave pero clara. «Nunca lo fue. Nunca planeé que lo fuera». Eduardo parpadeó varias veces como si no hubiera entendido mis palabras. «¿Qué quieres decir con que no es una mansión privada? Es tu casa. La compraste. Está a tu nombre». Señaló alrededor con gestos amplios y frenéticos. «Todo esto es tuyo. Por eso vinimos. Porque finalmente tenías tu propio lugar y pensamos que podríamos». Se detuvo abruptamente cuando la realización comenzó a formarse en su mente. «Espera. ¿Qué quieres decir exactamente?». Durante todos estos años trabajando en casas ajenas, comencé lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. Conocí a muchas personas. Ancianos principalmente. Personas que habían trabajado toda su vida, que habían criado familias, que habían dado todo por sus hijos. Y sabes que tenían todos en común. Hice una pausa dejando que la pregunta colgara en el aire. Estaban completamente solos. Abandonados. Olvidados por esas mismas familias por las que sacrificaron todo. Yolanda negó con la cabeza, sus tacones haciendo ruido contra el piso mientras retrocedía. «No, no, no, no. Tú no hiciste lo que creo que hiciste». Su voz era aguda, casi histérica. «Dime que no convertiste esta propiedad en algún tipo de refugio para extraños. Dime que no gastaste todo tu dinero en gente que ni siquiera es tu familia». Se llevó las manos a la cabeza, tirando ligeramente de su cabello perfectamente peinado. «Eduardo, dile algo. Esto es una locura». Tu madre perdió la cabeza completamente. Eduardo permaneció en silencio, su mirada fija en la pared de fotografías. Podía ver su mente trabajando, procesando, tratando de entender las implicaciones completas de lo que estaba escuchando. Sus manos temblaban ligeramente a los costados. «¿Cuántos?»,
Preguntó finalmente con voz hueca. ¿Cuántas personas viven aquí contigo, mamá? No me miró cuando hizo la pregunta. Seguía observando los rostros en la pared como si buscara alguna explicación alternativa, alguna salida a esta realidad que no quería aceptar. 16. Respondí con simplicidad. 16 personas mayores que no tenían a dónde ir. Que fueron desechadas por sus propias familias. Que pasaban sus últimos años en soledad y desesperación. Cada uno de ellos tiene una historia similar a la mía. Hijos que desaparecieron. Familias que decidieron que cuidar a sus mayores era demasiado inconveniente, demasiado caro, demasiado vergonzoso. Me puse de pie lentamente, caminando hacia la ventana. Esta casa tiene 8 habitaciones. 2 personas por habitación. Todos contribuyen con lo que pueden. Algunos tienen pequeñas pensiones. Otros hacen trabajos manuales desde casa. Funciona. Somos una comunidad. El rostro de Yolanda pasó del shock a la furia en cuestión de segundos. Una comunidad, escupió la palabra como si fuera veneno. Convertiste una propiedad valiosa en un asilo improvisado. Llenaste tu casa de extraños aprovechadores que probablemente te están robando mientras duermes. Y encima tienes el descaro de tratarnos a nosotros, tu verdadera familia, como si fuéramos los villanos. Se acercó a mí con pasos rápidos y furiosos. Eres una vieja estúpida, Margarita. Una idiota sentimental que regaló su futuro a desconocidos por alguna fantasía ridícula de salvar al mundo. Yolanda, suficiente. Eduardo finalmente habló, pero su voz carecía de convicción real. Seguía mirando la pared, específicamente una fotografía de un hombre mayor con uniforme de veterano. Mamá, necesito que entiendas lo que has hecho. Gastaste todo tu dinero en esta propiedad. Todo lo que habías ahorrado durante décadas. Y en lugar de asegurar tu propio futuro, en lugar de poder ayudar a tu familia verdadera cuando lo necesitamos, lo convertiste en caridad para extraños. Se giró hacia mí, su rostro una máscara de frustración y decepción. ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable? La palabra irresponsable resonó en la habitación. Yo, que había trabajado sin descanso durante 40 años. Yo, que nunca pedí ayuda a nadie. Yo, que crié sola a un hijo y lo eduqué hasta la universidad. Irresponsable. Me reí otra vez, esa risa suave que tanto los desconcertaba. Es interesante tu definición de responsabilidad, Eduardo. Para ti, ser responsable significa acumular recursos para rescatarte de tus propios errores. Para mí, ser responsable significa usar lo que tengo para crear algo significativo, algo que realmente ayude a personas que lo necesitan. Eduardo se pasó ambas manos por el rostro, dejando escapar un suspiro largo y frustrado. Cuando volvió a mirarme, había algo diferente en sus ojos. Ya no era solo confusión o enojo. Era cálculo puro. Estaba evaluando la situación, buscando ángulos, tratando de encontrar la manera de voltear esto a su favor. Lo reconocí porque lo había visto hacer lo mismo desde niño, cuando no obtenía lo que quería. Está bien, mamá. Entiendo que quieras ayudar a estas personas. Es noble, supongo. Pero piensa con claridad por un momento. Se acercó a mí con pasos medidos, adoptando ese tono condescendiente que probablemente usaba con clientes difíciles. Estas personas son extrañas. No tienes ninguna obligación real hacia ellas. Yo soy tu hijo, tu sangre, tu familia verdadera. Continúa, dije cruzándome de brazos. Quería escuchar hasta dónde era capaz de llegar con su argumento. Hasta qué punto estaba dispuesto a distorsionar la realidad para conseguir lo que necesitaba. Eduardo captó lo que interpretó como una apertura en mi actitud y se animó visiblemente. Yolanda también se acercó, su expresión suavizándose artificialmente en una máscara de preocupación maternal que no le quedaba natural. Lo que Yolanda quiso decir antes salió mal, continuó Eduardo con voz más suave, más manipuladora. Estamos preocupados por ti, mamá. Vivir con 16 extraños a tu edad. Es peligroso. ¿Qué pasa si alguno de ellos tiene malas intenciones? ¿Qué pasa si te roban, si te hacen daño? No tienes forma de saber realmente quiénes son estas personas. Extendió las manos en un gesto que pretendía ser razonable. Pero si nosotros estamos aquí, tu propia familia, podemos protegerte. Podemos asegurarnos de que no se aprovechen de tu buen corazón.
La audacia era casi admirable. Después de 15 años de abandono total, ahora se presentaba como mi protector. Como si mi bienestar hubiera sido alguna vez su prioridad. ¿Y cómo exactamente planean protegerme?, pregunté con tono neutral. Viviendo aquí gratis mientras reorganizan sus finanzas. Ocupando espacio que podría ir a alguien que realmente lo necesita. Sí, puedo ver cómo eso me beneficiaría enormemente. Yolanda intervino rápidamente, su voz tomando ese tono meloso que usaba cuando quería sonar convincente. Margarita, no seas tan cínica. Eduardo está genuinamente preocupado por ti. Todos cometemos errores. Él admite que cometió errores al distanciarse. Pero está aquí ahora, tratando de arreglar las cosas. Eso debería contar para algo. Se tocó el pecho dramáticamente. Como mujer, como alguien que también tiene padres, entiendo la importancia de la familia. Y la familia perdona. La familia se apoya mutuamente en tiempos difíciles. Así, tus padres, dije inclinando la cabeza con curiosidad genuina. ¿Dónde están ellos, Yolanda? Viven contigo. Los ayudas económicamente. Los visitas regularmente. Vi cómo su rostro se tensaba, cómo sus ojos buscaban rápidamente una respuesta que sonara bien. O tal vez ellos también son demasiado inconvenientes para tu estilo de vida. Demasiado simples, demasiado viejos, demasiado vergonzosos para presentar en tus círculos sociales elegantes. Eso no es justo, protestó Yolanda, pero su voz carecía de fuerza. Mi situación es diferente. Mis padres están bien donde están. Tienen sus propias vidas. No es lo mismo. Se cruzó de brazos defensivamente, su lenguaje corporal revelando más de lo que sus palabras admitían. Eduardo la miró brevemente con algo parecido a la irritación, probablemente molesto de que hubiera caído en mi trampa tan fácilmente. Me acerqué nuevamente a la pared de fotografías, tocando suavemente el marco de una imagen en particular. Una mujer mayor con cabello completamente blanco y arrugas profundas alrededor de ojos amables. Esta es Josefina, dije suavemente. Trabajó 35 años como enfermera. Crió 3 hijos sola después de que su esposo muriera en un accidente de trabajo. Pagó la universidad de los 3. Uno es médico, otro es abogado, la tercera es arquitecta. Todos exitosos, todos con familias propias, todos demasiado ocupados para contestar sus llamadas. Acaricié el marco con ternura. La encontré viviendo en un cuarto de hotel barato, comiendo una vez al día para ahorrar dinero, esperando que alguno de sus hijos recordara que existía. Eduardo miró la fotografía con expresión incómoda. Eso es triste, mamá. Realmente lo es. Pero no puedes salvar a todos. No puedes cargar con los problemas de extraños solo porque sus historias te recuerdan a la tuya. Se acercó a mí, su voz bajando a un tono más íntimo. Y honestamente, ¿crees que estas personas realmente te aprecian? ¿O solo están aquí porque les ofreces techo y comida gratis? En el momento en que encuentren algo mejor, se irán sin mirar atrás. Así es la naturaleza humana. Como tú hiciste, respondí girándome para mirarlo directamente. Como tú te fuiste sin mirar atrás en el momento en que encontraste algo mejor. Una esposa de buena familia, un trabajo corporativo, una vida que no incluía a la empleada doméstica que te crió. Vi cómo mis palabras impactaban, cómo su rostro se contraía levemente con cada frase. La diferencia, Eduardo, es que yo elegí conscientemente abrir mi hogar a estas personas. Sabiendo quiénes son, sabiendo sus historias, sabiendo sus defectos. No esperando nada a cambio excepto respeto mutuo y convivencia pacífica. Yolanda soltó un sonido de frustración exasperada. Esto es ridículo. Estamos dando vueltas en círculos. El punto es simple. Margarita, tu hijo necesita ayuda. Tiene problemas financieros temporales que se resolverán pronto. Solo necesita un lugar donde quedarse por unos meses. 3 meses máximo. Es demasiado pedir. Su voz subió de volumen gradualmente. ¿O prefieres dejar que tu propio hijo termine en la calle mientras un montón de extraños viven cómodamente en tu casa? En la calle, repetí lentamente. ¡Qué dramático! Díganme algo. ¿Realmente están en riesgo de quedarse sin hogar? ¿O simplemente tendrían que bajar su estándar de vida? Mudarse a un apartamento más pequeño.
Vender el auto de lujo. Dejar de comer en restaurantes caros. Vivir como vive la gente normal. Los observé detenidamente, porque hay una gran diferencia entre necesidad real y simple inconveniencia. Eduardo abrió la boca para responder, pero vaciló. Esa vacilación lo delató completamente. Perdimos nuestro apartamento, admitió finalmente. No podíamos pagar la renta. Y sí, es en un edificio muy caro, pero es donde necesitamos vivir por nuestros trabajos, por nuestros contactos, por nuestra imagen profesional. Se frotó la nuca nerviosamente. Tenemos deudas. Muchas deudas. Invertimos en algunos negocios que no funcionaron como esperábamos. Confiamos en las personas equivocadas. Tomamos decisiones financieras que en retrospectiva fueron errores. ¿Cuánto? Pregunté directamente. ¿Cuánto deben exactamente? Eduardo y Yolanda intercambiaron miradas incómodas. Vamos, si van a pedirme que los rescate, al menos tengan la decencia de ser honestos sobre la magnitud del problema. Crucé los brazos esperando. ¿Cuánto? $120,000, murmuró Eduardo mirando al suelo. Más o menos. Entre tarjetas de crédito, préstamos personales, deudas con inversionistas. Su voz era apenas audible. Y tenemos 2 meses antes de que comiencen acciones legales serias. Embargos, demandas, potencialmente cargos por fraude si no podemos demostrar que teníamos intención de pagar. El silencio que siguió fue absoluto. $120,000. Una suma que yo nunca había visto junta en mi vida. Una suma que representaba probablemente 10 años de mi salario como empleada doméstica. Y ellos habían llegado aquí esperando que exactamente, que yo vendiera esta propiedad, que echara a 16 personas mayores a la calle, que sacrificara todo lo que había construido para salvarlos de las consecuencias de su propia irresponsabilidad y avaricia. Y vinieron aquí pensando que yo podría solucionar ese problema, dije con voz peligrosamente calmada. Pensando que la vieja empleada doméstica tendría $120,000 guardados bajo el colchón. O tal vez pensaron que podría vender esta casa rápidamente, destruir el hogar de 16 personas, y entregarles el dinero para que pagaran sus deudas de estilo de vida lujoso. Me acerqué a ellos lentamente. Díganme, ¿en qué momento de ese plan consideraron, aunque fuera por un segundo, lo que eso significaría para mí? Para las personas que dependen de este lugar. Eduardo levantó las manos en un gesto defensivo, su rostro enrojecido por la vergüenza y la frustración. No vinimos esperando que resolvieras todo mágicamente, mamá. Solo pensamos que podrías ayudarnos de alguna manera. Tal vez prestarnos algo de dinero. O dejarnos vivir aquí mientras encontramos la forma de recuperarnos. No es tan descabellado pensar que una madre ayudaría a su hijo en una crisis. Su voz tenía ese tono de víctima autocompasiva que había perfeccionado con los años. Pero veo que tus extraños son más importantes que tu propia sangre. No son extraños, corregí con firmeza. Son personas con nombres, historias, dignidad. Isabel fue maestra durante 40 años. Rafael trabajó en construcción y levantó edificios con sus propias manos. Alicia crió 5 hijos mientras su esposo la golpeaba cada noche. Cada persona aquí tiene una historia de sacrificio, de dolor, de abandono. Señalé hacia la pared. Y a diferencia de ti, Eduardo, ellos no vinieron exigiendo. Vinieron con humildad, con gratitud, dispuestos a contribuir con lo poco que tienen. Yolanda soltó una risa amarga y despectiva. ¡Qué conmovedor! Una colección de historias tristes. Pero eso no cambia el hecho de que estás eligiendo a desconocidos sobre tu propio hijo. Sobre tu propia familia. Se acercó más, su voz volviéndose más agresiva. ¿Sabes qué creo, Margarita? Creo que hiciste todo esto por despecho. Por venganza contra Eduardo. Para castigarlo por haberse alejado. Llenaste tu casa de gente para demostrarle que no lo necesitas, que puedes reemplazarlo fácilmente con cualquier persona de la calle. Sus palabras eran como dardos envenenados, diseñados para herir, para hacer que dudara de mis propias motivaciones. Pero ya no funcionaban. Ya no tenía el poder de hacerme sentir culpable por elegirme a mí misma por una vez en la vida. Piensa lo que quieras, Yolanda. Tu opinión sobre mis decisiones dejó de importarme hace mucho tiempo.
Probablemente nunca importó. Me giré hacia Eduardo. Pero quiero que entiendas algo claramente. No hice esto por despecho. No hice esto para castigarte. Hice esto porque encontré un propósito más grande que simplemente existir esperando que un hijo ingrato recordara que tenía madre. Eduardo se dejó caer en el sofá, su cabeza entre las manos. Por un momento pareció genuinamente derrotado. Entonces, ¿qué se supone que hagamos, mamá? ¿A dónde se supone que vayamos? ¿Realmente vas a dejarnos en la calle sabiendo la situación en la que estamos? Levantó la vista hacia mí y vi lágrimas formándose en sus ojos. Soy tu hijo. Tu único hijo. Cometí errores, lo admito. Pero merezco este castigo. Merece quedar destruido, arruinado, posiblemente en la cárcel. Las lágrimas no me conmovieron como él esperaba. Había llorado demasiadas lágrimas propias durante 15 años de silencio. Había sentido demasiado dolor propio esperando una llamada que nunca llegaba. No eres una víctima inocente, Eduardo, dije con voz firme. Las deudas que tienes son resultado de tus propias elecciones. Gastaron más de lo que ganaban. Invirtieron en esquemas dudosos buscando dinero rápido. Mantuvieron un estilo de vida que no podían costear solo por apariencias. Me senté frente a él, manteniendo distancia deliberada. Y cuando todo colapsó, tu primer instinto no fue trabajar más duro, no fue reducir gastos, no fue pedir ayuda humildemente. Fue venir aquí con mentiras sobre reconciliación familiar, esperando manipularme emocionalmente. Yolanda se acercó rápidamente, colocándose entre Eduardo y yo como un escudo protector. Suficiente. Ya entendimos. Eres una santa y nosotros somos los demonios egoístas. Mensaje recibido. Su voz goteaba sarcasmo y rabia apenas contenida. Pero escúchame bien, Margarita. Cuando Eduardo termine en prisión, cuando su vida esté completamente arruinada, cuando todo se derrumbe, vas a tener que vivir con eso. Vas a tener que vivir sabiendo que pudiste ayudar y elegiste no hacerlo. Esa culpa te va a perseguir por el resto de tu vida. Me puse de pie lentamente, manteniendo la compostura absoluta. La única culpa que cargaría sería si traicionara a las 16 personas que confían en mí. Si destruyera el hogar que construí para ellos, solo para rescatar a alguien de las consecuencias de su propia irresponsabilidad. Caminé hacia la ventana, observando cómo el sol continuaba su descenso hacia el horizonte. Ustedes tomaron decisiones de adultos. Ahora tienen que enfrentar consecuencias de adultos. Eso no es crueldad. Eso es simplemente cómo funciona el mundo real. Eduardo se levantó bruscamente del sofá, su rostro transformándose de la tristeza a la ira en segundos. El mundo real. ¿Quieres hablarme del mundo real, mamá? Su voz subió de volumen, resonando en el espacio. El mundo real es que te sacrificaste por nada. El mundo real es que criaste a un hijo que te abandonó. El mundo real es que terminaste sola y amargada, rodeada de extraños que probablemente se burlan de ti a tus espaldas. Señaló hacia la pared con un gesto violento. Todo esto, esta comunidad, este propósito que crees haber encontrado, es solo una ilusión patética. Es tu forma de llenar el vacío que yo dejé. Sus palabras estaban diseñadas para destruir, para desarmar, para hacer que me quebrara. Durante años, palabras similares lo habrían logrado. Me habrían hecho dudar, me habrían hecho cuestionar cada decisión, me habrían hecho sentir pequeña e insignificante. Pero ya no. Tienes razón en algo, admití tranquilamente. Estaba sola. Estaba vacía. Después de que te fuiste, después de que dejaste de contestar mis llamadas, me quedé en un departamento diminuto preguntándome qué había hecho mal. Preguntándome por qué no fui suficiente. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Pero entonces conocí a Josefina. La encontré llorando en un banco del parque porque era su cumpleaños y ninguno de sus 3 hijos la había llamado. Me acerqué a la fotografía de Josefina en la pared, tocándola con ternura. Nos sentamos juntas ese día. Compartimos nuestras historias. Y descubrimos que no estábamos solas. Que había miles, tal vez millones de personas como nosotras. Padres y madres que dieron todo y terminaron con nada. Volví a mirar a Eduardo directamente. Así que sí, encontré un propósito. Encontré una forma de transformar mi dolor en algo útil,
algo significativo. Y si eso te parece patético, francamente no me importa tu opinión. Yolanda rió con desdén, un sonido agudo y desagradable. ¡Qué inspirador! Una historia de superación personal. Deberías escribir un libro. Se acercó a la pared, observando las fotografías con desprecio apenas disimulado. Pero seamos honestas, Margarita. Estas personas no te aman. No te respetan realmente. Solo están aquí porque les das techo gratis. En el momento en que ya no puedas proveer, te abandonarán exactamente como Eduardo lo hizo. Tal vez peor. Señaló una fotografía al azar. Esta mujer, Alicia. ¿Crees que le importas como persona? ¿O solo le importa tener un lugar donde dormir? Apuesto que ni siquiera sabe cuándo es tu cumpleaños. Antes de que pudiera responder, escuché el sonido de la puerta principal abriéndose. Pasos múltiples en el pasillo. Voces charlando animadamente. Eduardo y Yolanda se giraron hacia el sonido, sus cuerpos tensándose instantáneamente. ¿Qué es eso?, preguntó Eduardo con voz tensa. ¿Quién viene? Miró hacia la entrada del salón con expresión entre curiosidad y alarma. ¿Cuántas personas viven aquí exactamente? Ya te lo dije. 16, respondí calmadamente mientras me preparaba para lo que venía. Había calculado el tiempo perfectamente. Sabía que los residentes regresarían del mercado justo alrededor de esta hora. No fue coincidencia. Necesitaba que Eduardo y Yolanda los vieran, los conocieran, entendieran que no eran conceptos abstractos, sino personas reales. Fueron a comprar provisiones para la cena. Todos contribuimos con lo que podemos. Algunos con dinero, otros con trabajo, otros simplemente con compañía y conversación. La primera en entrar fue Isabel, una mujer de 68 años con cabello gris recogido en un moño elegante. Llevaba bolsas de compras en ambas manos y sonreía ampliamente mientras conversaba con Josefina, quien venía detrás de ella. Margarita, conseguimos los tomates que querías, anunció Isabel alegremente antes de notar a los visitantes. Su sonrisa vaciló momentáneamente al ver las expresiones tensas en el rostro de Eduardo y Yolanda. Oh, perdón. No sabía que tenías visitas. Más personas fueron entrando gradualmente al salón. Josefina con su andar lento pero digno. Rafael cargando cajas más pesadas con brazos, todavía fuertes a pesar de sus 70 años. Alicia apareció con una bandeja de pan fresco del mercado, el aroma llenando inmediatamente el espacio. Todos se detuvieron al ver la escena tensa. Al ver a Eduardo y Yolanda de pie en medio del salón con expresiones entre hostiles y desconcertadas. Al verme a mí con esa calma deliberada que todos ya conocían y que les indicaba que algo importante estaba sucediendo. Isabel, Josefina, Rafael, Alicia, dije señalando a cada uno mientras los nombraba. Les presento a mi hijo Eduardo y su esposa Yolanda. Vinieron a visitarme sin avisar. Hice una pausa significativa. Pensaron que había comprado una mansión privada en la playa y querían mudarse conmigo. Las palabras flotaron en el aire cargadas de significado implícito. Los residentes intercambiaron miradas rápidas, comprensión instantánea pasando entre ellos. Habían escuchado mi historia suficientes veces. Sabían exactamente quién era Eduardo y qué representaba. Isabel dejó las bolsas cuidadosamente en el suelo y se acercó con pasos medidos. A sus 68 años todavía tenía esa presencia de maestra que comandaba respeto sin necesidad de levantar la voz. Es un placer conocerlos finalmente, dijo con cortesía formal pero fría. Margarita nos ha hablado mucho sobre usted, Eduardo. Sobre cómo lo crió sola. Sobre los sacrificios que hizo para darle educación y oportunidades. Sus ojos lo evaluaron de arriba a abajo sin disimulo. También nos contó sobre los 15 años de silencio. Qué interesante que aparezca justo ahora. Eduardo se puso rígido ante el comentario, su mandíbula apretándose visiblemente. Yolanda lo tomó del brazo en un gesto posesivo, sus uñas perfectamente manicuradas clavándose en la tela de su camisa. No sé qué versión de los hechos les contó Margarita, respondió Yolanda con voz tensa, pero las relaciones familiares son complejas. Siempre hay dos lados en cada historia. Ustedes solo escucharon uno. Miró alrededor del grupo con expresión desafiante. Y francamente, no es asunto de extraños juzgar dinámicas familiares que no comprenden. Josefina,
quien había permanecido quieta cerca de la entrada, soltó una risa suave y triste. Extraños, repitió lentamente. Qué curioso que use esa palabra. Se acercó más, sus pasos lentos pero firmes. Yo también tengo 3 hijos. Los crié sola después de que mi esposo murió. Trabajé dobles turnos como enfermera durante 35 años para pagarles universidad. Los 3 son profesionales exitosos ahora. Hizo una pausa, sus ojos humedeciéndose ligeramente. No he recibido una llamada de ninguno de ellos en 2 años. 2 años completos. Así que créame cuando le digo que comprendo perfectamente las dinámicas familiares de las que habla. Rafael dejó las cajas que cargaba junto a la pared y cruzó sus brazos sobre su pecho amplio. Era un hombre imponente incluso a los 70 años, con manos grandes y callosas que habían construido edificios enteros. Mi hija me pidió que vendiera mi casa para ayudarla con su negocio, dijo con voz grave y profunda. Le di todo lo que tenía. $150,000 de mi jubilación completa. Me prometió devolverlo en 2 años. Sonrió amargamente. Eso fue hace 7 años. Ahora no contesta mis llamadas. Cambió de número. Se mudó sin darme la nueva dirección. Eduardo miró a Rafael con expresión incómoda, sus ojos desviándose rápidamente hacia otro lado. La similitud entre esa historia y su propia situación era demasiado obvia para ignorarla. Yolanda, sin embargo, mantuvo su postura defensiva. Esas son sus experiencias personales. Lamento que les haya pasado eso. Pero no tienen nada que ver con nosotros. No pueden proyectar sus resentimientos hacia sus propias familias en nuestra situación. Señaló hacia mí con gesto dramático. Eduardo vino aquí a reconciliarse con su madre, a reparar su relación. Y en lugar de apoyo encuentra un tribunal de extraños juzgándolo sin conocerlo. Alicia, quien había permanecido callada mientras colocaba el pan fresco sobre la mesa, finalmente habló. Su voz era suave pero firme, con ese acento que revelaba años vividos en pueblos rurales. No lo estamos juzgando, señora. Simplemente reconocemos patrones. Se acercó lentamente, sus manos todavía sosteniendo un pan envuelto. Todos aquí hemos vivido la misma historia con diferentes nombres. Hijos que desaparecen cuando ya no los necesitan. Que reaparecen mágicamente cuando ellos necesitan algo. Miró directamente a Eduardo. Y siempre, vienen con las mismas palabras. Familia, sangre, perdón, reconciliación. Más residentes comenzaron a entrar al salón atraídos por las voces. Sergio, Roberto, otros cuyos rostros Eduardo no conocía, pero cuyos nombres estaban en esa pared junto con sus fotografías y sus historias. Se fueron ubicando alrededor del espacio, no de manera amenazante, pero sí creando una presencia colectiva imposible de ignorar. Eduardo comenzó a verse claramente superado en número, su confianza arrogante desmoronándose ante esta audiencia inesperada. «Esto es ridículo», explotó finalmente Eduardo elevando la voz. «No tengo que justificarme ante ninguno de ustedes. Son huéspedes en la casa de mi madre. Están aquí por su caridad. No tienen derecho a opinar sobre mi relación con ella». Señaló hacia la puerta con gesto violento. Deberían estar agradecidos de tener un techo sobre sus cabezas en lugar de meterse en asuntos que no les incumben. Isabel dio un paso al frente, su postura recta y digna. «Huéspedes», repitió con tono frío. «Qué palabra tan condescendiente». Miró a Eduardo directamente a los ojos sin pestañear. «Todos aquí pagamos lo que podemos. Contribuimos con trabajo, con dinero, con ayuda mutua. Esta no es caridad. Es comunidad. Es familia elegida en lugar de familia impuesta por sangre». Su voz se endureció. «Y tenemos todo el derecho a opinar cuando vemos a alguien intentando manipular a una mujer que nos dio refugio cuando más lo necesitábamos». Yolanda soltó un sonido de frustración exasperada. «Esto es como una secta. Tienen a Margarita completamente lavada del cerebro. La convencieron de que ustedes son su verdadera familia mientras alienan a su hijo real». Se giró hacia mí con expresión de falsa preocupación. «Margarita, ¿en serio no ves lo que está pasando aquí? Estas personas te están usando. Te están aislando de tu verdadera familia para mantener su situación cómoda. Es manipulación clásica».
Rafael soltó una carcajada profunda y genuina. Ella dice que nosotros la manipulamos. Eso sí es irónico. Miró a Yolanda con expresión divertida. Señora, llegaron aquí sin avisar con maletas empacadas, asumiendo que podían mudarse. Llegaron mintiendo sobre reconciliación, cuando en realidad están huyendo de $120,000 en deudas. La expresión de shock en el rostro de Yolanda reveló que no esperaban que yo hubiera compartido esa información. Y nosotros somos los manipuladores. Claro que sí. Eduardo palideció visiblemente. ¿Cómo diablos saben eso?, exigió mirándome con furia y traición. Le contaste a todos estos extraños sobre nuestros problemas privados, sobre nuestras finanzas personales. ¿Qué clase de madre hace eso? Su voz temblaba de rabia e indignación. No tenías ningún derecho a compartir esa información con nadie. Me mantuve tranquila, observando cómo la situación se desarrollaba exactamente como había anticipado. Esta es mi familia ahora, Eduardo. Mi verdadera familia. No tengo secretos con ellos, así como ellos no tienen secretos conmigo. Señalé alrededor del grupo. Cada persona aquí conoce mi historia completa. Los años de abandono, el dolor, la soledad. Y yo conozco las suyas. Esa es la diferencia entre comunidad real y obligación familiar. Crucé los brazos. Ustedes vinieron aquí con una agenda. Con mentiras. Con manipulación. ¿Por qué esperaban que los tratara diferente que a cualquier otra persona que intenta aprovecharse de mí? Josefina se acercó más, su rostro arrugado mostrando una mezcla de compasión y firmeza. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?, dijo con voz suave pero clara. Que probablemente ustedes ni siquiera ven lo que están haciendo mal. Realmente creen que tienen derecho a venir aquí y exigir. Realmente piensan que decir la palabra familia es suficiente para borrar 15 años de negligencia. Negó con la cabeza lentamente. Mi hijo mayor era así. Siempre encontraba justificaciones. Siempre tenía excusas elaboradas sobre por qué no podía llamar, no podía visitar, no podía ayudar. Hasta que un día necesitó dinero. Entonces mágicamente encontró tiempo. Yolanda apretó los puños a sus costados, su rostro enrojecido de rabia contenida. Ya basta. No vamos a quedarnos aquí escuchando sermones de gente que no conocemos, que no tienen idea de nuestras vidas o nuestras circunstancias. Se giró hacia Eduardo jalándolo del brazo. Vámonos. Esto fue un error desde el principio. Tu madre eligió su camino. Dejemos que viva con las consecuencias. Su voz goteaba veneno. Cuando esté vieja y enferma, cuando estos aprovechadores la abandonen, no venga llorando buscando ayuda. Eduardo permitió que Yolanda lo arrastrara hacia la salida, pero se detuvo abruptamente, girándose hacia mí una última vez. Su expresión era una mezcla compleja de rabia, dolor, desesperación y algo que podría haber sido arrepentimiento genuino. Está bien, mamá. Ganaste. Tenías razón sobre todo. Fui un mal hijo. Te abandoné. Fui egoísta e ingrato. Su voz se quebró ligeramente. Pero realmente estoy en problemas. Problemas serios. Y vine aquí porque no tenía a nadie más. Porque a pesar de todo, pensé que tal vez mi madre todavía me amaría lo suficiente para ayudarme. Sus palabras fueron diseñadas para tocar fibras emocionales, para activar ese instinto maternal que había dominado mi vida durante 40 años. Vi exactamente lo que estaba haciendo. El último intento de manipulación emocional cuando todos los otros argumentos habían fallado. Y la parte triste era que una pequeña parte de mí, esa parte que nunca deja de ser madre sin importar que tan mal te traten, sintió esa punzada familiar. Ese impulso de rescatar, de proteger, de sacrificarme una vez más. Pero entonces miré alrededor. Vi a Isabel, quien había perdido su casa por prestarle dinero a su hijo adicto que nunca se lo devolvió. Vi a Rafael, quien entregó toda su jubilación para un negocio que nunca existió. Vi a Josefina, quien trabajó hasta colapsar físicamente para pagar las deudas de un hijo que después la llamó carga. Vi a Alicia, quien soportó años de abuso mientras sus hijos miraban hacia otro lado porque era más conveniente ignorar el problema. Vi a cada persona en esta sala, cada historia de sacrificio sin recompensa, cada ejemplo viviente de lo que sucede cuando das todo sin establecer límites. El amor no es rescate, Eduardo.
Dije finalmente con voz firme pero no cruel. El amor no es permitir que alguien te use una y otra vez sin consecuencias. El amor no es sacrificar tu propia estabilidad y la de otras personas para salvar a alguien de su propia irresponsabilidad. Me acerqué a él lentamente. Te amo. Siempre te amaré. Eres mi hijo y eso nunca cambiará. Pero amor no significa que deba destruir todo lo que construí para arreglar los problemas que tú mismo creaste. Eduardo me miró con incredulidad, como si no pudiera procesar que realmente lo estaba rechazando. Entonces eso es todo. Simplemente vas a dejarme caer. Vas a dejar que pierda todo, que potencialmente vaya a prisión, sin hacer nada. Su voz subió de volumen, desesperación filtrándose entre cada palabra. ¿Qué clase de madre hace eso? ¿Qué clase de persona puede ver a su propio hijo sufriendo y simplemente mirar hacia otro lado? Isabel intervino antes de que pudiera responder. La clase de madre que finalmente aprendió a valorarse a sí misma. La clase de persona que entiende que no puede salvar a alguien que no quiere salvarse a sí mismo. Se colocó ligeramente frente a mí, como protegiéndome de la intensidad emocional del momento. Su hijo tiene 40 años, señora Margarita me contó. 40 años. No es un niño. No es un adolescente. Es un hombre adulto que tomó decisiones adultas y ahora debe enfrentar consecuencias adultas. Sergio, quien había estado observando silenciosamente desde un rincón, finalmente habló. Era un hombre delgado de 65 años. Es contador con 3 títulos universitarios. ¿Sabe cuánto dinero le di a mi hija para sus negocios a lo largo de los años? Preguntó a Eduardo directamente. $200,000. Toda mi jubilación más la venta de mi casa. Me prometió que multiplicaría el dinero, que me daría un retorno del 20% anual, que me cuidaría en mi vejez. Sonrió sin humor. Hace 5 años de eso. No solo perdió todo el dinero, también dejó de contestar mis llamadas. Me bloqueó en redes sociales. Le dijo a la familia que yo era un viejo amargado que la acosaba. Eduardo miró a Sergio con expresión incómoda, claramente viendo paralelos que preferiría no reconocer. Eso no es lo mismo. Yo no estoy tratando de estafar a mi madre. Solo necesito ayuda temporalmente. Es completamente diferente. Su voz sonaba defensiva, desesperada por establecer distancia entre él y las historias que escuchaba. Ustedes no pueden compararme con gente que deliberadamente engañó a sus padres. Roberto, un hombre de 72 años con manos temblorosas por Parkinson, se acercó lentamente. Mi hijo nunca me estafó deliberadamente tampoco, dijo con voz que temblaba tanto como sus manos. Siempre eran emergencias reales. Siempre necesidades legítimas. El auto se descompuso. Perdió el trabajo. Su esposa se enfermó. El bebé necesitaba medicinas costosas. Siempre algo. Miró directamente a Eduardo. Y yo siempre ayudé. Siempre di hasta que no quedó nada que dar. ¿Sabes cuándo dejó de necesitarme? Exactamente cuando mi cuenta bancaria llegó a 0 y mi diagnóstico de Parkinson lo convirtió en una carga potencial. Las palabras de Roberto flotaron en el aire pesado de la sala. Eduardo y Yolanda estaban rodeados ahora, no físicamente amenazados pero definitivamente superados por el peso colectivo de todas estas historias, todas estas experiencias, todos estos ejemplos vivientes de lo que sucede cuando el amor maternal se convierte en un recurso que se explota hasta agotarlo completamente. Vi cómo Eduardo tragaba saliva con dificultad, su confianza completamente erosionada. Yolanda intentó un último ataque. Todos ustedes son patéticos, escupió las palabras con veneno. Sentados aquí en su pequeño club de autocompasión, culpando a sus hijos por todos sus problemas. ¿Alguna vez se preguntaron si tal vez ustedes fueron malos padres? Si tal vez sus hijos los abandonaron por buenas razones. Si tal vez se lo merecían. Sus ojos brillaban con crueldad calculada. Porque seamos honestos. ¿Qué clase de padre termina completamente solo si no hizo algo fundamentalmente mal? El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. Las palabras de Yolanda habían cruzado una línea invisible pero innegable. Había atacado no solo a mí sino a cada persona en esta sala, a cada historia de sacrificio, a cada año de dolor silencioso. Vi cómo los rostros alrededor de la habitación se endurecían.
como las posturas se volvían más rígidas, como algo fundamental cambiaba en la atmósfera. Alicia fue quien respondió, su voz suave pero cargada con décadas de dolor transformado en fuerza. Crié 5 hijos mientras mi esposo me golpeaba cada noche. Trabajé 3 empleos para mantenerlos alimentados y vestidos. Los protegí con mi cuerpo cuando él venía borracho buscando a quien golpear. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz nunca vaciló. Y cuando finalmente encontré el coraje para dejarlo, cuando finalmente escapé, mis hijos eligieron quedarse con él. Porque él tenía dinero y yo no tenía nada. Porque era más cómodo vivir con un padre abusivo rico que con una madre pobre que los había protegido toda su vida. Yolanda retrocedió ante la intensidad de la voz de Alicia, su rostro perdiendo color rápidamente. Eduardo la tomó del brazo, probablemente sintiendo que habían perdido completamente cualquier ventaja que pensaron tener. Pero yo ya había tenido suficiente. Suficiente drama. Suficiente manipulación. Suficiente de permitir que estas 2 personas envenenaran el espacio seguro que había creado para mí y para los demás. Quiero que ambos se vayan ahora, dije con voz completamente calmada pero con autoridad innegable. No son bienvenidos en esta casa. No son bienvenidos en esta comunidad. Y definitivamente no son bienvenidos a insultar a las personas que me dieron más amor genuino en 6 meses que tú en 40 años, Eduardo. Me acerqué a ellos, manteniendo contacto visual directo. Pero antes de que se vayan, voy a hacerles una oferta. Una sola vez. Una única oportunidad. Eduardo levantó la vista con esperanza renovada brillando en sus ojos. Yolanda lo miró de reojo, claramente desconfiando de lo que vendría, pero sin poder evitar sentir curiosidad. ¿Qué oferta?, preguntó Eduardo con voz cautelosa, como si temiera que fuera otra trampa, otra forma de humillación. ¿Qué quieres decir? Me crucé de brazos, mi postura relajada pero mi mirada firme. Pueden quedarse aquí. Hay espacio. Pueden tener una habitación como todos los demás. Vi cómo sus rostros se iluminaban momentáneamente antes de continuar. Pero con las mismas condiciones que todos los demás residentes. Contribuirán económicamente con lo que puedan. $50 mensuales cada uno para gastos comunes. Participarán en las tareas del hogar según un horario rotativo. Cocinarán, limpiarán, harán mantenimiento. Tratarán a todos aquí con respeto y dignidad absolutos. Hice una pausa dejando que procesaran. Y buscarán trabajo. Trabajo real. No inversiones mágicas. No esquemas de enriquecimiento rápido. Trabajo honesto que pagará sus deudas lentamente pero consistentemente. La expresión de Eduardo pasó de esperanza a confusión a algo parecido al insulto. ¿Estás diciendo que tenemos que vivir como empleados domésticos? ¿Que tenemos que limpiar y cocinar como si fuéramos sirvientes en tu casa? Su voz subió de tono, indignación filtrándose entre cada palabra. Tengo maestría en administración de empresas. Yolanda tiene 2 títulos universitarios. Y quieres que limpiemos baños y fregemos pisos. Exactamente lo que yo hice durante 40 años para pagar esas maestrías y esos títulos, respondí sin emoción. Exactamente lo que hice para que tuvieras la oportunidad de ser demasiado orgulloso para hacer trabajo honesto. Señalé alrededor del salón. Todos aquí tienen educación. Isabel fue maestra. Sergio fue contador. Rafael construyó edificios. Josefina fue enfermera. Ninguno considera que cocinar o limpiar esté por debajo de su dignidad, porque entienden que toda contribución tiene valor. Yolanda soltó una risa incrédula y amarga. Esto es absurdo. Completamente absurdo. ¿Quieres que vivamos como pobres? Que renunciemos a todo por lo que trabajamos, toda nuestra posición social, para convertirnos en parte de tu pequeña comuna de fracasados. Señaló alrededor con desprecio. Prefiero vivir en la calle que rebajarme a esto. Prefiero enfrentar la cárcel que admitir ante el mundo que terminé viviendo en un asilo improvisado limpiando después de ancianos. Isabel dio un paso adelante, su presencia imponente. Entonces váyanse. Nadie los está deteniendo. Nadie los quiere aquí si vienen con esa actitud. Su voz era fría como hielo. Margarita les ofreció más de lo que merecían. Les ofreció refugio, comunidad, una oportunidad real de reconstruirse.
Y ustedes lo rechazan porque consideran que el trabajo honesto está por debajo de ustedes. Cruzó los brazos. Eso dice todo lo que necesitamos saber sobre su carácter. Eduardo miró entre mí y Yolanda, claramente dividido. Podía ver la batalla interna en su rostro. La desesperación de su situación contra su orgullo inflado. La necesidad real de ayuda contra su incapacidad de aceptar que tendría que humillarse para recibirla. Mamá, tienes que entender. No podemos simplemente aceptar empleos básicos. Tenemos reputaciones profesionales que mantener. Contactos que preservar. Si la gente nos ve trabajando en empleos de servicio, destruirá cualquier oportunidad futura que tengamos en nuestros campos. Rafael soltó un bufido de disgusto. Reputaciones profesionales. Mientras tienen $120,000 en deudas y están por ir a juicio por posible fraude. Negó con la cabeza. Hijo, su reputación ya está destruida. La diferencia es si la reconstruyen con trabajo honesto o la pierden completamente en prisión. Se acercó más, su presencia física imponente. Y déjeme decirle algo sobre el trabajo de servicio. Construye edificios durante 45 años. Rascacielos donde ahora trabajan gente como ustedes. Edificios que seguirán en pie mucho después de que todos estemos muertos. Ese trabajo tiene más dignidad que cualquier título universitario que cuelgue en una pared. Yolanda jaló a Eduardo hacia la salida con fuerza. Ya escuchamos suficiente. Vámonos. Eduardo, tu madre hizo su elección. Eligió a estos extraños sobre su propia sangre. Dejemos que viva con eso. Miró hacia atrás con expresión llena de veneno. Y cuando todo esto colapse, cuando esta pequeña fantasía se derrumbe y te des cuenta del error que cometiste, no esperes que vengamos rogando por perdón. Tendrás que vivir sabiendo que destruiste tu única relación familiar real por un grupo de aprovechadores que te olvidarán en el momento en que ya no seas útil. Eduardo permitió que Yolanda lo arrastrara, pero se detuvo en el umbral de la puerta. Se giró una última vez, su rostro mostrando emociones contradictorias. Mamá, por favor, reconsidéralo. No tiene que ser así. Podemos encontrar otra solución. Algo que funcione para todos. Su voz sonaba quebrada, genuinamente desesperada. Por favor. Soy tu hijo. Tu único hijo. No me abandones cuando más te necesito. Las palabras fueron como flechas dirigidas directamente a mi corazón maternal. Y dolieron. Por supuesto que dolieron. Porque a pesar de todo, a pesar de los años de abandono, a pesar de la manipulación y las mentiras, seguía siendo mi hijo. Esa conexión nunca desaparece completamente sin importar cuánto daño cause. Sentí lágrimas formándose en mis ojos. Sentí ese impulso familiar de ceder, de rescatar, de sacrificarme una vez más. Pero entonces sentí una mano suave en mi hombro. Josefina. Después otra. Isabel. Rafael se colocó a mi lado. Alicia tomó mi mano. Uno por uno, cada residente se acercó formando un círculo de apoyo alrededor de mí. No dijeron nada. No necesitaban hacerlo. Su presencia era suficiente. Su solidaridad era todo lo que necesitaba para recordar por qué había tomado esta decisión. ¿Por qué no podía volver atrás a ser la mujer que se sacrificaba infinitamente sin recibir nada a cambio? Te abandoné cuando no me necesitabas, dije con voz firme a pesar de las lágrimas. Desapareciste durante 15 años cuando yo estaba sola, cuando estaba enferma, cuando te necesitaba. No contestaste una sola llamada. No respondiste un solo mensaje. Me hiciste invisible. Respiré profundo. Ahora tú me necesitas y esperas que simplemente olvide todo eso. Que ponga tus necesidades por encima de las mías otra vez. Que traicione a las personas que me dieron familia verdadera cuando tú me dejaste sin nada. Negué con la cabeza lentamente. No puedo hacerlo, Eduardo. No voy a hacerlo. Eduardo me miró con una mezcla de incredulidad y dolor genuino. Por un momento pensé que iba a decir algo más, que iba a intentar un último argumento. Pero Yolanda lo jaló con fuerza suficiente para romper el momento. Vámonos ya. Perdimos suficiente tiempo con esto. Lo arrastró hacia la puerta de entrada mientras murmuraba maldiciones en voz baja. Eduardo la siguió como un hombre derrotado, sus hombros encorvados, su caminar lento. Los observé irse,
Escuché el sonido de la puerta principal cerrándose. Escuché sus pasos alejándose por el camino de grava. Escuché el motor de un auto arrancando y alejándose. Y entonces, solo entonces, permití que las lágrimas cayeran libremente. Lloré por el hijo que perdí hace mucho tiempo. Lloré por la relación que nunca podría ser. Lloré por la madre que fui y por la mujer que había tenido que convertirme. Pero no lloré sola. Josefina me abrazó fuerte. Isabel me sostuvo la mano. Rafael colocó su mano grande y pesada en mi hombro en gesto de solidaridad silenciosa. Todos permanecieron conmigo mientras procesaba el peso completo de lo que acababa de suceder. De lo que acababa de elegir. De la puerta que acababa de cerrar permanentemente. Un año completo pasó desde aquella tarde. Un año de estaciones cambiando, de marea subiendo y bajando, de vida continuando a pesar del dolor inicial. La casa en la playa se convirtió en algo mucho más grande de lo que había imaginado originalmente. Ya no éramos 16. Ahora éramos 23. Nuevas personas llegaron con historias similares, con heridas parecidas, con necesidad del mismo refugio que yo había buscado desesperadamente. La comunidad floreció de maneras inesperadas. Rafael enseñaba carpintería a los más jóvenes del vecindario los sábados. Josefina dirigía un grupo de apoyo para padres abandonados que se reunía cada martes. Isabel comenzó a dar clases de alfabetización a adultos en la sala principal. Alicia vendía su pan casero en el mercado local, contribuyendo más de lo que necesitaba para gastos comunes. Sergio manejaba las finanzas de la casa con precisión profesional, asegurando que cada centavo se usara sabiamente. Yo encontré paz. Verdadera paz. No la falsa tranquilidad de negar problemas, sino la paz profunda de vivir auténticamente, rodeada de personas que me valoraban no por lo que podía darles, sino por quién era. Cada mañana despertaba con el sonido de las olas y el aroma de café preparado por quien fuera que tuviera turno de cocina ese día. Cada noche cenábamos juntos, compartiendo historias, risas, a veces lágrimas. Éramos familia en el sentido más verdadero de la palabra. Mi teléfono sonó un miércoles por la tarde mientras ayudaba a Alicia a preparar masa para el pan del día siguiente. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. Hola, dije con precaución. Silencio al otro lado. Luego una voz familiar, quebrada, desesperada. Mamá. Soy yo. Eduardo. Mi corazón se aceleró involuntariamente. Un año de silencio y ahora esto. Necesito hablar contigo. Por favor. Solo 5 minutos. Miré a Alicia, quien observaba mi rostro con preocupación. Asentí tranquilizadoramente antes de responder. ¿Qué quieres, Eduardo? Mi voz era calmada, neutral, sin emoción que pudiera ser usada contra mí. Escuché su respiración irregular, el sonido de alguien tratando de controlar lágrimas. Las cosas empeoraron después de aquella vez. Mucho peor. Yolanda me dejó cuando el dinero se acabó completamente. Perdí todo. El juicio fue horrible. No fui a prisión, pero tengo libertad condicional y años de pagos por delante. Esperé sin decir nada, dejando que continuara, dejando que llegara al punto real de su llamada. Estoy viviendo en un cuarto rentado. Trabajo en 2 empleos básicos para cubrir mis obligaciones legales. Es humillante. Es agotador. Es todo lo que dijiste que tendría que hacer. Hizo una pausa larga. Y pensé que tal vez ahora, después de todo este tiempo, después de haber aprendido la lección, podrías reconsiderar dejarme quedarme allí. Bajo tus condiciones. Haré lo que sea necesario. Cerré los ojos respirando profundo. La parte maternal de mí quería ceder inmediatamente. Quería rescatarlo como siempre había hecho. Pero la mujer que me había convertido, la mujer que había encontrado fuerza en comunidad y límites saludables, sabía la respuesta. No, Eduardo, dije suavemente pero con firmeza absoluta. Tuviste tu oportunidad hace un año. La rechazaste porque tu orgullo era más importante que tu necesidad real. Porque considerabas que el trabajo honesto estaba por debajo de ti. Pero cambié, mamá. Realmente cambié. Estoy haciendo exactamente lo que dijiste. Trabajo honesto. Pagando mis deudas lentamente. Viviendo con humildad. Su voz sonaba genuinamente desesperada. Por favor, dame otra oportunidad.
Déjame demostrarte que aprendí. Sentí lágrimas formándose, pero mi voz permaneció firme. Me alegra que estés tomando responsabilidad finalmente. Me alegra que estés trabajando honestamente. Pero esa es tu jornada, Eduardo, no la mía. Ya no soy responsable de rescatarte de las consecuencias de tus decisiones. Entonces realmente me abandonas. Después de todo soy tu hijo sin importar qué. Su voz se llenó de amargura familiar. Supongo que tus extraños realmente son más importantes que tu propia sangre. Esas palabras ya no tenían poder sobre mí. No te estoy abandonando. Te estoy dejando ser adulto. Te estoy dejando crecer de la única manera que funciona, enfrentando consecuencias reales. Respiré profundo. Te amo, Eduardo. Siempre te amaré. Pero amor no significa rescate infinito. Significa dejarte caer cuando es necesario para que aprendas a levantarte solo. Colgué suavemente. Bloqueé el número. Y esta vez no lloré. Me sentí triste, sí. Pero también sentí algo más fuerte. Sentí certeza. Sentí paz con mi decisión. Alicia me abrazó sin decir palabra. Minutos después Isabel entró preguntando si todo estaba bien. Después Rafael, Josefina, Sergio. Todos vinieron naturalmente, creando ese círculo de apoyo que se había vuelto tan familiar y tan necesario. Esa noche cenamos todos juntos como siempre. Compartimos comida, historias, risas. Celebramos el cumpleaños de Roberto con pastel casero de Alicia. Escuchamos a Sergio tocar guitarra mientras el sol se ponía sobre el océano. Y en ese momento, rodeada de mi familia elegida, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. No solo para mí, sino para Eduardo también. Porque a veces el mayor acto de amor es negarse a ser el salvavidas constante que impide que alguien aprenda a nadar solo. La verdadera familia no se elige por sangre, se construye con respeto. Y esta familia que había construido, esta comunidad de almas heridas que se sanaban mutuamente con dignidad y apoyo mutuo, valía más que cualquier obligación genética. Miré alrededor de la mesa, a estos rostros que se habían vuelto tan queridos, y sonreí genuinamente. Estaba en casa. Finalmente, verdaderamente, en casa. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Te ha pasado algo similar? Déjamelo en los comentarios.